Señor, porque tú vives y reinas por toda la eternidad. Cordero Santo, en este hermoso momento nos presentamos delante de ti, oh Dios, suplicando tu misericordia, tu bondad, tu poder y tu autoridad. Amantísimo Dios, te suplicamos que tomes control de cada uno de nosotros, que nos dirijas, Señor, en este enorme privilegio que nos permites en esta hora el poder meditar en tu palabra. Dios amado, Dios eterno, te suplico, Señor, que descienda sobre cada uno de nosotros tu poder, tu presencia y tu autoridad. Santo Padre, Santo Maestro, por favor ayúdale a mi hermano y a mi hermana, Señor, esa persona, ese amigo, esa amiga que está en sintonía de este programa, Señor, por favor ayúdale, Señor, a entender tu palabra, a reflexionar en el mensaje de salvación que tú tienes preparado en esta hora para cada uno de nosotros. Dios amado, te suplicamos, Señor, que esta palabra sirva de bendición en el corazón, en la mente y en el alma de cada uno. Oh Señor, toma control, Señor, de la vida de mi hermano, de mi hermana, del amigo también que está en sintonía, Señor, por favor, guíale, ministrale, susténtale, aliméntale, Señor, con tu gran poder y con tu gran autoridad. Padre eterno, yo te pido que le des bendición a cada uno de ellos, Señor, y que tu palabra, Señor, fluya en su mente, en su alma, en su corazón. Oh Cordero Santo, en esta hermosa hora, te pido, Señor, que nos ayudes a meditar, Señor, en tu palabra, o sea, no solamente a oírla, no solamente a escucharla, sino a meditar en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro corazón y sacarle el mejor provecho a lo que es tu santo y bendito evangelio. Padre, gracias por permitirnos la vida, gracias por todo lo que nos has dado hasta este momento, que no dudamos que son puras bendiciones, no dudamos que todo lo que acontece en nuestra vida es voluntad tuya, Señor, es porque a ti te ha placido. Por eso, Señor, nos humillamos delante de tu presencia, aceptamos, Señor, tu voluntad, aceptamos tu señorío y declaramos que somos más que vencedores por la fe en Cristo Jesús y que todas las cosas que nos suceden a los que confiamos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos ayudan para bien, nos hacen crecer espiritualmente, nos hacen crecer en fe, nos hacen crecer en experiencia espiritual delante de tu presencia. Dios santo y poderoso, te pido en esta hora, Señor, que asistas mi vida, que reprendas al enemigo, que reprendas todo principado, toda potestad, todo espíritu de error, todo espíritu satánico, todo espíritu contrario, Señor, que quiera perturbar en esta hermosa hora. Te pido, Señor, que lo reprendas, Señor, que lo lances fuera de los aires, que lo lances fuera del camino, Señor, que nos conducirá a este hermoso mensaje. Padre, limpia nuestra alma y nuestro corazón de manera tal que podamos recibir, Señor, bendición en esta hora. Todo esto te lo pedimos, amado Dios, en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, al cual sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendito sea nuestro amado Señor Jesucristo, que nos permite, como le decía a un principio, estar desarrollando su programa, edificando nuestra alma a través de la Biblia. Edificando nuestra alma a través de la Biblia nace por bendición de Dios, ¿verdad?, quien puso en el corazón de nuestro pastor José Luis Chávez de abrir este espacio para que este siervo inútil, ¿verdad?, como dice la Escritura, estuviese aquí sentado delante de ustedes para poder predicar el santo y bendito evangelio. No somos buenos predicadores, es más, quizás ni llegamos a predicadores, pero la verdad es que Dios nos ha dado este privilegio y pues a Él le servimos y tratamos de hacerlo de la mejor manera, edificando nuestra alma a través de la Biblia. Como le decía, un programa que nace
con el propósito, mi hermano, de edificar el alma angustiada, el alma afligida, con el propósito de darle firmeza, solidez y estabilidad a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a través de la palabra. En esta hermosa hora, como leíamos en San Mateo capítulo 4, versículo 19, vamos a desarrollar un tema muy lindo, muy especial, ¿verdad?, que se llama actitudes de un seguidor de Cristo. El Maestro Jesucristo, en Mateo capítulo 4, versículo 19, dice en su palabra, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esa es la porción bíblica con la que vamos a dar inicio en esta hermosa hora para desarrollar el tema tal como le dije, actitudes de un seguidor de Cristo. Porque hoy en día hay mucha gente que dice ser cristiana evangélica, hay mucha gente que dice ser seguidor de Cristo, siervo de Cristo, y la verdad es que habemos muchas personas que estamos lejos de hacerlo. Entonces la palabra nos enseña cuáles son las características, las cualidades, las actitudes, ¿verdad?, que como siervos de Dios tenemos que llevar a cabo, que como siervos de Dios tenemos que llevar hacia adelante, esforzarnos por luchar, esforzarnos por servir de la mejor manera a Dios. Como de la mayoría de seres humanos es sabido, ¿verdad?, es un gran privilegio y es una gran bendición servir a nuestro Creador, amo y Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Aunque muchos de nosotros, como les repito, no alcanzamos a cumplir los estándares establecidos, no alcanzamos a cumplir los estatutos, los mandamientos establecidos cuando hemos sido llamados siervos de Dios. Los siervos de Dios, pues, son personas muy especiales, son personas muy lindas, ¿verdad? Personas que se esfuerzan, personas que se sacrifican. No es fácil llegar a ese nombramiento, no es fácil adquirir ese título. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo dice en su palabra, capítulo 17, versículo 10, dice su santo y bendito evangelio, tal como está escrito, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿De qué estamos hablando? De que por mucho que usted se esfuerce, por mucho de que yo me esfuerce, si solamente cumplimos lo que se nos ordena, pues nada más estamos que saliendo de la obligación, nada más estamos haciendo lo que se nos fue pedido. Y como siervos de Dios deberíamos de esforzarnos cada día para ir mejorando y para tratar de hacer las cosas dentro de la obra de nuestro amado Señor de la mejor manera, con un cuidado especial, con delicadeza, con amor, con pasión, con devoción, con esfuerzo. ¿Para qué? Para que nuestro Rey, amo y Señor, esté alegre, esté contento, esté gozoso del servicio que nosotros le prestamos. Lo ideal como personas siervas de Cristo, como seguidores de Cristo, lo ideal sería que toda la humanidad, mi amado hermano, ¿verdad?, todo el mundo, no solo los cristianos evangélicos, sino que todo el mundo estuviera siguiendo a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque como de todo el mundo es sabido, también Jesucristo se sacrificó para que todos pudiésemos alcanzar la salvación. Sin el sacrificio de Cristo no hubiese habido salvación para nadie. Sin el sacrificio de Cristo no hubiese oportunidad de vida eterna. Entonces lo ideal sería, como le repito, que todas las personas en el mundo, ¿verdad?, toda persona que existe en este globo terráqueo le sirviera a Cristo, buscara a Cristo. ¿Por qué? Porque gracias a la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es que nosotros tenemos oportunidad de vida eterna. Gracias a la muerte de Cristo es que usted y yo hoy podemos gozarnos en la salvación y en la esperanza y en la fe de que un día Cristo vendrá por nosotros. La palabra de Dios es bien clara y en el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 17, mi amado amigo que está escuchando este programa, dice bien claro, porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es lo que yo le estaba explicando. Cristo vino a rescatar todo lo que se había perdido. Él vino a morir para que todas las personas a nivel mundial, sin importar el credo, la raza, la nación, sin importar quién sea, no importa el color, no importa el sexo, no importa la edad, lo único que Cristo vino es a ofrecer salvación y vida eterna, pero siempre y cuando aquella persona se humille ante los pies del gran Señor, del gran Rey, del gran amo y creador de todo el universo, se humille ante el poderoso nombre de Jesús, se postre de rodillas, pida perdón por sus pecados, se arrepienta de sus pecados y reconozca que solamente en Cristo Jesús hay vida eterna, que solamente en Cristo Jesús hay salvación, que Él es el único que puede lavar y limpiar y purificar el alma del ser humano para presentarnos limpios, puros, santos y sin mancha delante de la presencia de Dios Padre, Jehová de los ejércitos. Eso sería lo ideal, que todo el mundo buscara a Cristo, que todo el mundo se humillara delante de Él, porque como dice bien claro, porque no envió Dios a su Hijo a condenar a nadie, sino que lo envió para que todos fuésemos salvos por Él. Desgraciadamente, el diablo es astuto y mete pensamientos cerrados en la vida, en el corazón del hombre, y el hombre se afana más por los afanes materiales, se afana más por cosas que no son eternas, sino que son perecederas, y eso lo hace perder la bendición, y eso lo hace salirse del verdadero camino, apartarse de la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es de que, mi amado hermano, mi amado amigo, en esta hermosa hora vamos a meditar, ¿verdad?, gracias a la bendita palabra de Dios, lo que en realidad significa ser un seguidor de Cristo. Por eso es el tema, actitudes de un seguidor de Cristo. Si usted y yo somos cristianos evangélicos o nos hacemos llamar cristianos evangélicos, siervos de Dios, ¿verdad?, lavados y limpiados con la sangre bendita del Cordero, pues hoy vamos a reflexionar qué tan buena es la obra que estamos haciendo, qué tan bien es el trabajo que estamos haciendo para la gloria de Dios, qué tanto estamos honrando y glorificando el nombre de Dios. Porque déjenme explicarle, déjenme decirle que muchos cristianos evangélicos están dentro de una iglesia, han aceptado a Cristo, se congregan, leen la Biblia, estudian la Biblia, ofrendan, diezman, están en el culto y hacen muchas cosas, pero aún hay cosas que no se están haciendo bien. Así es de que ahora vamos a meditar en esta hermosa enseñanza, actitudes de cómo seguir a Cristo, de un seguidor de Cristo. Lo primero que debemos de hacer como seguidores de Cristo es hacer su voluntad. Todo aquel que se hace llamar seguidor de Cristo tiene que hacer la voluntad de Cristo Jesús, tiene que hacer lo que Cristo ordena, porque si no hacemos su voluntad, difícilmente alcanzaremos la vida eterna, difícilmente llegaremos al reino de los cielos. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10 dice la bendita palabra de Dios, San Mateo 6, versículos 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿De qué estamos hablando? De que todo seguidor de Cristo tiene que hacer la voluntad de Dios. Cuando el Señor le enseña a sus discípulos a orar, porque ellos le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Y viene el Señor y les dice: bueno, pues ustedes orarán de la siguiente manera, y empieza a recitarle lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Entonces, como podemos observar, ¿verdad?, en el tipo de oración modelo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó,
Todo cristiano evangélico, todo seguidor de Cristo queda comprometido a esforzarse para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está establecida, mi amado hermano, mi amado amigo, en su santa y bendita palabra. O sea, como cristiano evangélico estamos obligados a hacer la voluntad de Cristo Jesús. Evangelio de San Mateo 6, 9 y 10 lo dice. También en el Evangelio de San Mateo, mi amado hermano, mi amado amigo, capítulo 16, versículo 24, dice la santa y bendita palabra de Dios: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿De qué estamos hablando? Que el Señor Jesucristo, cuando habla en este hermoso versículo, se estaba dirigiendo a sus discípulos y les dijo bien claro que el que quisiera seguirle tendría que hacer a un lado sus gustos, sus deseos, sus pasiones, sus propósitos personales. Había que negarse a uno mismo, hay que negarse a uno mismo y empezar a hacer la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los siervos de Cristo hemos sido llamados para hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros mismos. Alguien que empiece a caminar en el Evangelio y empiece a querer hacer las cosas como él quiere, o como a él le parece, o como a él le da la gana hacerla, esa persona ya está caminando mal. En el Evangelio las cosas deben de hacerse tal como Dios las pide, tal como Dios exige, tal como Él dice y explica en su palabra. Así debemos de hacer la obra. ¿Por qué? Porque el dueño de la obra es Cristo, el dueño del universo es Cristo, el dueño de todo ser humano es Cristo Jesús. Así es de que la lógica es ser obedientes a la voluntad de Dios. También podemos ver que nuestro amado Señor en el Evangelio de San Mateo capítulo 7 versículo 21 dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este versículo es de vital importancia. Este hermoso versículo nos obliga a todos y cada uno de los que estamos dentro de una iglesia cristiana evangélica a sujetarnos a la voluntad de Dios, a sujetarnos a la palabra de Dios, porque mire, hermano, cuesta y es bien duro decirlo, porque hay personas que piensan que uno tiene algo en contra de ellos, que uno es regañón, que uno es ortodoxo, que uno es legalista. No, mi hermano, la palabra es fiel y verdadera, ella no se equivoca, y la palabra bendita de Dios no vino nacida de la mente humana, sino que viene inspirada de la mente de Dios. Entonces la palabra es bien clara cuando dice San Mateo capítulo 7 versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que usted y yo, mi amado hermano, mi amado amigo, estamos obligados a obedecer la palabra de Dios, estamos obligados a obedecer los reglamentos divinos, los preceptos santos que Dios, gracias a la unción y el poder de su Espíritu Santo, escribió por medio de sus autores bíblicos. Dios nos ayude, Dios nos guíe, Dios nos sustente, nos alimente y nos fortalezca, amado hermano, para poder hacer la voluntad del Padre, porque bien claro dice la Escritura, ¿verdad?, que no todo aquel que dice ser cristiano evangélico entrará en el reino de los cielos. Habemos cristianos evangélicos que vamos al culto cuando queremos, sabemos cristianos evangélicos que ya no queremos diezmar, ya no queremos ofrendar, habemos cristianos evangélicos que no queremos ni perdonar al hermano que nos ha ofendido. Hay cristiano evangélico dentro de la iglesia que tiene rencor, que tiene odio, que tiene
egoísmo en su corazón. Hay cristiano evangélico que no puede amar a su propio hermano, no puede amar a su esposa, no es capaz de amar a sus hijos. Entonces la palabra de Dios nos enseña que el que quiera entrar al reino de los cielos tiene que humillarse, tiene que sujetarse a la voluntad de Dios, tiene que sujetarse a lo que la palabra bendita de Dios nos enseña. Y la palabra de Dios dice bien claro: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El entrar en el reino de los cielos implica negarse a sí mismo, implica no hacer lo que yo quiero hacer, sino hacer lo que Padre ordena en su santa y bendita voluntad, ¿verdad? En el Mateo 7:21 bien claro lo explica el Señor. Si usted y yo queremos entrar a la gloria eterna, si usted y yo queremos vivir juntamente con Cristo Jesús por toda la eternidad, entonces debemos de humillarnos, debemos de sujetarnos y debemos de obedecer la bendita y poderosa palabra de Dios. Punto número 2, para todo seguidor de Cristo, la segunda actitud de todo seguidor de Cristo es estar dispuesto a sufrir. Mire, mi hermano, qué duro. Es duro ver lo que estamos viviendo hoy en día con tanta pseudo iglesia predicando doctrinas de prosperidad, predicando doctrinas satánicas, diabólicas, que quitan la mente, el alma y el corazón del verdadero evangelio y le inyectan a las personas una doctrina errada. Nosotros como siervos de Dios debemos de estar conscientes que una actitud para ser seguidor de Cristo es estar dispuesto a sufrir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña, mi hermano, la verdadera, santa y bendita y poderosa palabra de Dios nos enseña que todo aquel que ha sido siervo de Cristo, que ha sido seguidor de Cristo, ha tenido que sufrir. Bien lo decía anteriormente la cita que leímos: todo aquel que quiera ser mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero también vamos a ver en esta hermosa hora en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 16, el Señor habla por medio de su santa y bendita palabra y le dice el Señor: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor Jesucristo, santo, bello y hermoso Dios todopoderoso, le está hablando a su siervo que vaya y que busque a esa persona. El apóstol Pablo, allí en el versículo 9 podemos ver que Pablo relata la conversión de Pablo, pero el Señor Jesucristo levanta uno de sus siervos, ¿verdad?, para que vaya a orar por Pablo. Y cuando vaya a orar por Pablo, el Señor le dice a Ananías, su siervo, que vaya y le explica en el versículo 16, le dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mire, bien claro el llamado de Dios para el apóstol Pablo, bien claro el llamado de Dios para usted y para mí. El Señor explicó de otra manera este sufrimiento y este padecimiento cuando Él dijo: los peores enemigos del Hijo del Hombre serán los de su propia casa. Entonces, mi hermano, la segunda actitud que usted y yo debemos de tener como siervos de Dios, como seguidores de Cristo, es estar dispuestos a sufrir. ¿Por qué? Porque cuando usted empiece a trabajar con toda el alma y el corazón para agradar a Dios y no para agradar a los hombres, no faltará quien se levante en contra suya, no faltará quien lo señale, no faltará quien lo critique. Pero mi amado hermano, usted y yo debemos de esforzarnos por servirle a Dios, porque cuando nuestro Señor Jesucristo nos llama a su servicio, nunca nos prometió
ni nos promete un evangelio fácil, un evangelio próspero, un evangelio de bendición material. Eso es lo que hoy se está vendiendo. Esa es la mercancía de los servidores del diablo hoy en día. Hoy ellos predican un evangelio de prosperidad económica. Hoy ellos predican un evangelio fácil de llevar, un evangelio sencillo. No, el evangelio de Dios es un evangelio donde es necesario padecer por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque si, como el Señor lo explicó bien claro, Él dijo en su palabra, si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán con ustedes? Dijo el Señor. O sea, es necesario padecer por la causa de Cristo. O sea, por el contrario, mi hermano, todos debemos saber que el evangelio de Cristo es para personas valientes que estén dispuestas a morir si es necesario por la causa de Cristo. Si porque usted predica la verdad lo señala, si porque usted predica la sana y bendita doctrina de Dios tal como Cristo la predicaba, no se preocupe, porque no faltará quien quiera volarle la cabeza, así como hicieron con Juan el Bautista, así como hicieron con los profetas, así como hicieron con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, cuando uno mira la historia de todos los discípulos del Maestro Jesucristo, de todos, la mayoría, solo uno no murió de una forma bélica, de una forma sanguinaria, solo uno fue que se libró de morir de esa manera. La mayoría de los discípulos del Rey de Reyes y Señor de Señores fueron asesinados, fueron aserrados, fueron quemados, fueron crucificados. Mire, mi hermano, es necesario que como servidores de Cristo, que como seguidores de Cristo, sepamos que en el evangelio hay que estar dispuesto a sufrir. Hoy en día es necesario levantarnos y predicar la verdad, pero conscientes de que van a venir problemas, de que van a venir angustias, van a venir dificultades, pero la palabra de Dios es bien clara y dice: muchas son las aflicciones, dice el libro de los Salmos, pero del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Oiga la palabra de Dios, mi hermano, debemos de estar dispuestos a sufrir por el evangelio de Cristo. El apóstol Pablo, el Señor, desde antes de que Pablo fuera ministrado por el Espíritu Santo y le fueran abiertos sus ojos y fuera lleno de la unción y el poder de Dios, el Señor le dijo a Ananías: anda, ve, ora por él, porque le es necesario saber cuánto tiene que sufrir y padecer por causa de mi nombre. O sea, Dios no nos llama a un evangelio fácil. Dios no nos llama a una tarea sencilla. Como decimos los salvadoreños, esto no es comida de hocicones. El evangelio es de gente que se pare firme y sepa que es necesario sufrir por la causa de Cristo. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, del versículo 23 al 28, explica bien claro todo lo que él tuvo que pasar dentro del evangelio. Mire, la palabra de Dios es linda y es hermosa y dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos, más en abundante, en azotes sin números, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufrago. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además en otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación
exhortación por todas las iglesias. Oiga los padecimientos del siervo de Dios Pablo. El evangelio, mi hermano, no es cosa fácil. Dios nos está explicando a través de su palabra que la segunda actitud que usted y yo debemos de tener es estar dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque como usted y yo podemos observar, mi amado hermano, en la porción bíblica que acabamos de leer, nos muestra el currículum verdadero del apóstol Pablo y un verdadero siervo de Dios. Con esta hermosa porción bíblica, mi amado hermano, nosotros podemos refutar la mal llamada doctrina de la prosperidad, porque el apóstol Pablo sufrió y siempre trabajó para no ser carga de nadie. Hoy los que se dicen llamarse apóstoles, como Cash Luna, Ronnie Chávez, etcétera, etcétera, que no son más que servidores e hijos del diablo, ellos lo que van buscando es el bienestar económico en sus vidas. No, el apóstol Pablo no buscaba bienestar económico. Ningún discípulo de Cristo, ningún servidor de Cristo, ningún verdadero seguidor de Cristo anda buscando prosperidad material. No, buscamos prosperidad espiritual y prosperidad eterna, que es muy distinto. Pero estos hijos del diablo andan jugando con el evangelio, andan mercanteando el evangelio, andan vendiendo el evangelio. Pero que Jehová reprenda al diablo, y no dudo que ya tienen un lugar seguro en el mismísimo infierno, en el mismísimo lago de fuego, donde arderán con fuego y azufre por haber predicado una falsa doctrina, por haber guiado a muchas personas a un lugar equivocado. Que Dios nos ayude, porque la palabra de Dios es bien clara, es bien recta, pero el que se pierde porque no busca a Dios de corazón. Aleluya. En la segunda epístola del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, también le dice en su santa y bendita palabra Pablo, ¿verdad? En segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12 le dice a su hijo en la fe, a Timoteo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Oiga bien clara está la palabra, mi hermano. El evangelio no es fácil. Si usted llegó al evangelio creyendo que se le iban a terminar los problemas, se equivocó, mi hermano, de camino. Si cuando uno llega al evangelio es cuando más problemas empieza a tener. ¿Por qué? Porque la Biblia dice bien claro que es necesario que nuestra fe sea probada y que nosotros seamos hallados siempre en alabanza, en honra y en gloria al Rey eterno, al Rey poderoso. ¿Por qué? Porque el evangelio no es un camino sencillo. El evangelio es el camino hacia la gloria eterna. Entonces hay que sufrir. Si el maestro, siendo el Hijo de Dios, sufrió, padeció, fue escarnecido, fue golpeado, fue abofetado y etcétera, etcétera, miles de cosas le hicieron a él, cuánto más a usted y a mí. Entonces la segunda actitud de usted y de mí es estar dispuestos a sufrir. ¿Por qué? Porque el que no sufre por la causa de Cristo no es siervo de Dios. Es menester sufrir por la causa de Cristo. Ahora, si usted quiere pues afiliarse, asociarse o congregarse en una iglesia de esas de doctrina de prosperidad, no hay problema, mi hermano. Vaya, si ahí estése por mí, no hay problema. Si usted se quiere condenar, condénese. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. Bien claro dice la palabra de Dios. Y Pablo lo explica de esta manera. Dice: el que sea limpio, límpiese más. Y el que sea inmundo, pues ensúciese más. Así es de que la palabra es bien clara. El que quiera servir a Dios con un corazón limpio, honesto y sincero, aceptará la palabra de Dios. Reconocerá el verdadero mensaje del evangelio. Pero el que quiera vivir cómodamente, acomodadamente y que en abundancia económica en esta vida, está equivocado, porque el evangelio de Dios no es riqueza material, sino que es riqueza
espiritual para el hombre. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Dios nos enseña que nosotros debemos de predicar un evangelio de justicia, un evangelio de verdad. Cristo nos enseña que seremos aborrecidos por el mundo, y no solamente por el mundo, mi hermano, sino que hasta por nuestra propia familia. Cuesta luchar con nuestros hermanos, con nuestros familiares que no quieren dejar las sectas religiosas, que no quieren someterse a la bendita palabra de Dios. Yo tengo familia que todavía va detrás de los ídolos, todavía venera, adora muñecos de metal, de madera y de bronce, y se los he dicho y se los seguiré diciendo siempre. No les gusta, se molestan, me critican, me dicen fanático, me dicen loco, me dicen hereje, pero que Jehová reprenda al diablo, porque la palabra de Dios es clara, es santa, es pura, y dice que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que Dios nos ayude, porque es necesario sufrir por la causa de Cristo, ¿verdad? Vemos aquí la tercera actitud para los siervos y seguidores de Cristo: es estar dispuestos a imitar al Señor. Estar dispuestos a imitar al Señor. El Señor Jesucristo, aún hasta su madre, le dijo en aquel tiempo, en las bodas de Caná de Galilea, ella llega y le dice: vaya, aquí están los cántaros, aquí están, ya se les acabó el vino, Señor, mira, hijo, por favor, solucionales este problema. Y él les dice bien claro: ¿qué tienes conmigo, mujer? Como quien dice: tú me vas a dar órdenes a mí. Así de sencillo, mi hora no ha llegado todavía, le dice él. O sea, diciéndole que no era momento de empezar a ministrar esos milagros, pero sin embargo, por obediencia y respeto, él hizo lo que la madre le suplicó. Pero si nosotros vemos, nosotros debemos de estar dispuestos a imitar a Cristo Jesús. Ese es el punto número 3. Imitar a Jesús, imitar a nuestro Maestro. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 11, dice la bendita palabra de Dios bien claro. Evangelio de San Juan, le dije, capítulo 13, versículo 15, perdón, no es 11, es 15. La palabra de Dios dice bien claro: entonces el Señor respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo. Perdón, estoy en el 13 de Lucas. San Juan 15 le dije, 13, 15, perdón. San Juan capítulo 13, versículo 15. Me equivoqué, hermanito lindo, perdóneme en el nombre del Señor. San Juan 13, versículo 15 dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿De qué estamos hablando? De imitar al Señor. El Señor nos está diciendo que Él nos enseñó cómo debemos de servir, cómo debemos de trabajar, cómo debemos de honrar y bendecir su santo nombre. En el Evangelio de San Juan Él dice: porque ejemplo os he dado. Imitar a nuestro Señor Jesucristo no es fácil. No es sencillo, aunque nosotros nos esforcemos, y hay que ser honestos y sinceros. Nunca vamos a alcanzar a lograr imitar al Maestro a plenitud. Pero en primer lugar, mi amado hermano, mi amado amigo, nosotros debemos de recordar que Él nos perdonó a todos nosotros nuestros pecados. Y entonces nosotros también debemos de perdonar a nuestro prójimo. Debemos de perdonar a nuestra familia, aquellos que no comprenden, aquellos que no entienden por qué nosotros actuamos de esta manera. El Señor dice: ejemplo os he dado. Entonces debemos de estar dispuestos a perdonar. Si Cristo, aún siendo pecadores, aún siendo malos, aún siendo transgresores, porque no somos perfectos, fallamos, hay que reconocer que como seres humanos le fallamos a Dios. Él día a día perdona nuestros pecados a través de la humillación, la sumisión y la confesión que nosotros hacemos directamente a Él de nuestros errores. Entonces Él nos perdona.
entonces es necesario que usted y yo empecemos a perdonar a todas aquellas personas que nos critican, que nos señalan, que nos ofenden, que tal vez hasta nos golpeen o que tal vez hasta nos lleguen a quitar la vida en determinado momento, porque pueda que suceda que un día se levante una persecución en contra de la iglesia y que la iglesia pase por la espada, pase por el filo de la espada, pase por lo que sería un asesinato religioso, un asesinato en contra de los que somos predicadores del Evangelio de Dios. Pero que Dios nos ayude. Debemos de estar dispuestos a imitar al Señor, perdonando a todas aquellas personas que quieran hacernos daño, perdonando a todas aquellas personas que quieran molestarnos, que quieran dañarnos, que quieran criticarnos. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 25, el Señor Jesucristo nos dice de la siguiente manera en su palabra: y cuando estáis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Mire bien clara la palabra de Dios. Dios nos está diciendo que si usted y yo tenemos algo dentro de nuestro corazón, algún rencor, alguna envidia, alguna raíz de amargura que todavía andamos guardando dentro del corazón, eso no nos va a dejar prosperar, mi amado hermano. Eso no nos va a dejar es que la voz de nosotros sea escuchada por Dios en el reino de los cielos, porque bien claro dice: mire, cuando estáis orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguno. No dice en contra de tu hermano, no dice en contra de tu vecino, dice en contra de alguno. ¿Por qué? Porque allí abarca, mi hermano, a todo tipo de persona, sea cristiano evangélico, sea o no sea cristiano evangélico, sea varón, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea joven, sea anciano, sea de una nación o de otra, no importa. Pero si tenemos algo en contra de alguien, nosotros debemos de estar dispuestos a perdonar. ¿Por qué? Porque el Maestro Jesucristo nos enseñó que debemos de imitar su forma de actuar, y Él dijo bien claro en su palabra, ¿verdad? Allá San Juan 13:15, vimos que allí dice: ejemplo os he dado. El Señor nos dio el ejemplo a seguir. El Señor nos dijo cómo quería Él que nosotros le sirviéramos, y la manera de servirle en una forma limpia, sincera y honesta es perdonando a todos aquellos que en determinado momento nos hayan podido ofender o nos hayan hecho algún daño. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 20, podemos ver también que dice la palabra: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Sencillo. Sin perdón no hay salvación, ¿verdad? Así de sencillo. Si usted y yo no confesamos nuestros pecados delante de Cristo Jesús y pedimos perdón para que Él nos limpie y nos purifique, no podemos obtener salvación. Pues así de sencillo también, si usted y yo no somos capaces de perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño, que nos han herido. Yo no sé, tal vez tú te violaron cuando eras niño, tal vez a ti te hicieron daño cuando eras adolescente, cuando eras joven, tal vez fue algún padrastro, tal vez fue tu padre, tal vez fue tu madre la que te hizo un daño, algún hermano, algún pariente, algún vecino. Pero si tú no sacas esa raíz de amargura, si tú no perdonas a esa persona de todo corazón, pues entonces no recibirás perdón de Dios. Dios está diciendo bien claro que para poder ser verdaderos seguidores de Cristo, mi amado hermano, mi amado amigo, estamos obligados a amar a nuestros hermanos, porque de lo contrario no somos verdaderos siervos de Dios. Si no amamos a nuestros hermanos, si no amamos a nuestro prójimo, no seremos perdonados de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 2 nos enseña también el apóstol Pablo en el libro de los Efesios. Dice la palabra de Dios, capítulo 5, versículo 2. Dice el apóstol Pablo en su escritura, bien claro: y ante
andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es necesario que usted y yo practiquemos el amor. ¿Por qué? Porque la tercera actitud como seguidores de Cristo nos obliga a estar dispuestos a imitar a Cristo, así como el Señor anduvo en amor y antes de entregar su espíritu dijo bien claro en la cruz del Calvario. Oiga bien lo que el Señor dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él pidió que fuesen perdonados todos sus transgresores, que fuesen perdonados todos los asesinos y todos aquellos que hicieron daño a nuestro Rey, amo y Señor. Él pidió que fuesen perdonados. Así nosotros debemos de imitar al Maestro y debemos de pedirle al Señor que perdone a todas aquellas personas que nos han herido, y debemos también nosotros de perdonar antes de que la trompeta suene, porque si la trompeta suena y en mi corazón hay raíz de amargura y en mi corazón hay dolor, hay quebranto a causa de algún hermano, hay envidia, hay rencor, difícilmente yo veré la gloria de Dios. Dios nos aconseja que como siervos y seguidores de Cristo debemos de imitarle a Él. Punto número 4, como siervos y seguidores de Cristo debemos de tener compasión por los demás. La palabra de Dios es bien clara y usted y yo, así como el Maestro tuvo compasión por aquellas almas, dice la palabra de Dios que el Señor le decía allá: Jerusalén, 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 cómo no he querido arrollarte como la gallina arrolla sus polluelos debajo de sus alas. Oiga, eso es compasión. Entonces, como siervos de Cristo debemos de tener compasión por las demás personas. En la epístola del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 20, nos dice la palabra: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso es compasión. La compasión, mi hermano, se define de la siguiente manera. La compasión, mi hermano, es un sentimiento humano que nos conduce a la comprensión del mal de otra persona. O sea, sentir lo que el hermano está sufriendo, está padeciendo. Todas esas personas que están separadas de Cristo Jesús, todas esas almas que están separadas de la salvación y de la vida eterna, están destinadas a ir a padecer el tormento eterno. Entonces, la compasión es ponernos en los zapatos de esas personas, ponernos a analizar, a reflexionar que esas personas van a sufrir, van a llorar, van a gritar, van a quebrantarse amargamente en el infierno. Entonces, como hijos de Dios, nosotros debemos de sentir compasión por ellos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña bien claro que esas personas irán a un tormento eterno. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, mi hermano amado, dice la bendita palabra de Dios, Apocalipsis 20, versículo 15, dice la palabra: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mi amado hermano que me escucha en esta hermosa hora, yo le digo en el nombre de Jesús: predique la palabra, inste, exhorte, redarguya a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo se acerca, el día y la hora está cerca, cuando la trompeta de Dios sonará, cuando el Rey de Gloria descenderá del cielo hacia las nubes a levantar a su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y dice Pablo en su escritura: y luego los que hayamos quedado vivos seremos transformados y nos juntaremos en el cielo juntamente con el Señor.
Señor y así viviremos y reinaremos con Él por toda la eternidad. Pero ¿qué hay de aquellos que aún no han llegado a los pies de Cristo? ¿Qué hay de su hermano, de su primo, de su sobrino, de su tío, de su suegro, su suegra, ese vecino, ese compañero de trabajo, ese compañero de estudio, esa persona, ese amigo que usted tiene que aún no ha llegado a los pies de Cristo, que aún no es parte del verdadero y santo y bendito evangelio de Dios? Esa persona está destinada, está predestinada ahorita a ir a morar al lago de fuego. Hermano, la compasión es sentir lo que Él va a sentir en aquel día. La compasión es buscarlo, llegar donde Él con palabras sinceras y honestas y decirle: Cristo le ama, Cristo quiere bendecir su vida, Cristo quiere restaurar su alma, quiere inscribir su nombre en el libro de la vida. Esa es la compasión. Punto número 5, como seguidores de Cristo debemos de ser obedientes a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que todos moremos juntamente con Él en el reino de los cielos. Entonces, como seguidores de Cristo, engrandezcamos el reino de Dios en esta tierra. Como servidores de Cristo, prediquemos la palabra, digámosle al mundo que Cristo es poder y potencia, que solamente en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. A Él no le importa, mi amigo, cuán grandes, cuán negros hayan sido sus pecados. A Él no le importa si usted asesinó a alguien. A Él no le importa si su pecado es de muerte. A Él no le importa si usted violó, robó, si usted practicó el homosexualismo, si usted hizo cosas aberrantes delante de Él. A Él no le interesa eso. A Él lo que le interesa es que usted reconozca que en Cristo hay salvación y vida eterna, que usted reconozca que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para salvar su alma. Si usted hoy le entrega su vida, si usted hoy le reconoce como su único y suficiente Salvador, confiesa sus pecados, pide perdón, hoy mismo Él puede inscribir su nombre en el libro de la vida. Hoy mismo usted puede ser salvo, pero es necesario que usted reconozca que debe de obedecer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios fue enviar a su Hijo a cubrir todos los pecados del mundo a esta tierra. Cristo vino a morir por usted y por mí. Punto número 6, dice aquí que como siervo y seguidor de Cristo debemos de ofrecer nuestra vida al servicio de Dios. Mi amado hermano, usted que está cómodo, usted que está tranquilo, que está quietecito en su casa, estamos obligados a poner nuestra vida para honra y gloria en servicio a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amados hermanos, Dios nos está llamando a ser verdaderos seguidores, a ser verdaderos siervos, y hemos visto las actitudes del verdadero seguidor de Cristo. Debemos de amar a las almas perdidas, debemos de obedecer la palabra de Dios, debemos de hacer la voluntad de Dios, debemos de imitar el ejemplo de Cristo. Como hijos de Dios debemos de trabajar en su obra, porque Cristo viene pronto, y todo aquel que trabajó en su obra será bendecido, será galardonado, pero aquel que no trabajó en su obra, entonces será desechado. Bien claro dice su palabra: y a los de su derecha dirá: venid benditos de mi Padre, entrad en el gozo del Señor, entrad en el reino del Señor. Y dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco, lanzadlos al fuego eterno. Mi amado hermano, mi amado amigo, la palabra no es para regañar a nadie. La palabra es para advertirnos de que debemos trabajar en la obra de Dios. Mi amigo que has escuchado este mensaje, que has escuchado este programa, yo te digo: Cristo te ama y quiere bendecir tu vida. Cristo murió en la cruz del Calvario para que tú fueses salvo. No hay ningún costo. El único costo, el único esfuerzo que tú vas a hacer es reconocer que en Cristo hay vida eterna, doblar tus rodillas, postrarte delante de la presencia
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y reconocer que necesitas el perdón de Cristo, que necesitas la salvación de Cristo, y tú estarás siendo parte del reino de los cielos. Padre, te damos gracias en esta hora, porque nos has permitido predicar tu palabra, porque nos has permitido llegar hasta los oídos, la mente, el alma y el corazón de mi hermano y de mi amigo. Padre, que tu palabra quede sellada como un sello bendito y poderoso en el corazón de aquel que la recibe en esta hora. Padre, ese amigo que está reconociendo que necesita la salvación y la vida eterna, yo te pido, Señor, que perdone sus pecados, que limpie su alma, su mente y su corazón, y que lo presentes, Cristo amado, limpio delante de Jehová de los ejércitos. Inscribe su nombre en el libro de la vida, inscribe su nombre, Señor, con pluma de oro, Dios mío, para que el día que la trompeta suene, él pueda ser parte del gozo y del reino de los cielos. Padre, gracias por esta palabra, gracias por este mensaje. Ruego y suplico en el santo y bendito nombre de Jesús, si hay algún hermano enfermo en esta hora, que tu Espíritu Santo, Rey de Gloria, ponga su mano bendita de poder. Santo de Israel, usted es poderoso, oh Santo, oh Rey de Gloria, Han Salam, aquí alaba Saya. No hay nada imposible para usted, mi Rey. Sople de su presencia en ese cuerpo, fortalezca esa vida, fortalezca mi hermano, Rabasoca, alama Saya. Ese problema es inmomentáneo, ese problema es instantáneo, ese problema se va en el nombre de Jesús. Cadenas son rotas, ataduras son rotas en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús. Declaramos que la palabra es viva y es eficaz. Ese achaque del enemigo, esas acechanzas del diablo, en el nombre de Jesús, en esta hora son deshechas, son destruidas. Santo de Israel, reprenda todo demonio, reprenda todo espíritu de enfermedad. Mi hermano recibe bendición, mi hermano recibe respuesta, mi amigo, en esta hora recibe ese toque bendito, ese toque santo, ese toque puro, Rey de Gloria, porque su Espíritu Santo está obrando, su Espíritu Santo está sanando, está ministrando, porque hay poder en su palabra, hay poder en su palabra, y al que cree, dice su evangelio, santo y bendito, todo le es posible. Gracias, Maestro Santo, gracias por tu bendición, gracias por tu presencia, gracias por tu autoridad, Señor, en nuestra vida. Oh Cordero de Dios, a ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, Señor, y las bendiciones para tu pueblo. En el santo y bendito nombre de Jesús hemos orado, y el que cree, todo le es posible, y la iglesia cree en un Dios de poder, en un Dios vivo, en un Dios santo. Así es de que conforme a la fe de la iglesia, así es la bendición de su pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor nos bendiga, y con la ayuda de Dios estaremos con ustedes próximamente el día martes, siempre a la 1 de la tarde. Dios nos bendiga a todos.